Estamos contentos el día de hoy porque nos estás acompañando. Y sabes, vamos a hacer una pequeña oración buscando la presencia de Dios, buscando que Él esté aquí y sea Él que nos dé dirección. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque tú nos bendices, porque tú nos sostienes, pero sobre todo porque tú nos das un espíritu de sabiduría y de inteligencia el día de hoy. Gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos para que la palabra que escuchemos el día de hoy sea de edificación, pero sobre todo que nos permita caminar en el propósito en el cual tú nos has puesto en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para mí es un placer volver a estar con ustedes y la verdad es de que Dios ha estado tratando en estos días con nosotros en obtener y conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Pudiéramos hablar acerca del tema de la voluntad, podemos hablar acerca del tema de la fe, podemos hablar sobre las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero ¿sabes qué? No podemos avanzar en ese tipo de temas si no comprendemos realmente lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tal vez has escuchado el versículo, ¿no? De que la liberación es el pan de los hijos de Dios. Entonces, hoy quiero que comencemos a entender y que veamos el día de hoy el tema principal, que es la libertad. Muchas veces confundimos la libertad con el hecho de que ahora que estoy en Cristo o que ahora que ya acepté a Jesucristo en mi corazón y que me bauticé y que eso o que lo otro, pues ya cumplí con ciertos requisitos ante la sociedad cristiana. Pero yo quiero decirte algo bien importante. La libertad que Dios nos ha llamado a tener es una libertad que en su concepto, cuando tú piensas en la palabra libertad, puede ser como que, pues ya soy libre de X o de Y situaciones. Pero la palabra de Dios nos habla que la libertad es un proceso que vamos a alcanzar y a tomar victoria día con día. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos patrones de conducta que durante 10, 15, 20 años, sin conocer a Cristo, pues fuimos viviendo con ellos. Y muchas veces no nos dimos cuenta de que esos patrones de conducta o herencias o cosas que desde nuestro pasado y nuestros antepasados se venían haciendo de manera repetitiva nos mantenían esclavos. Pero yo quiero decirte el día de hoy, porque vamos a ver una introducción únicamente a lo que es la libertad. La libertad, como bien lo hemos estado mencionando, es un proceso. ¿Y ese proceso cuándo se termina? Bueno, quiero decirte que al final de nuestros días aquí en la tierra y cuando nuestro cuerpo sea glorificado, ese proceso de libertad literal se culmina en ese momento. Pero eso no quiere decir que tenga que ser algo, porque muchas veces puede sonar de esta manera. Muchas de las veces puede sonar como un tema de que tengo que estar confrontando, de ir luchando, de ir en victoria, de buscar en guerra. Y a veces suena como no voy a vivir la libertad o no voy a ser feliz. Pero yo quiero decirte algo. El hecho de pasar por un proceso de libertad nos lleva a que en cada etapa de nuestra vida nos podamos despojar como de una mochila con muchas piedras. Y esa mochila que traemos cargando desde bastante tiempo atrás, literal vamos a estarle sacando una piedrita por piedrita y quitando esas piedras que son muy pesadas por ponerle ahora, conceptos que Dios nos quiere poner. Ejemplo, ¿cuál sería un concepto que ahora que estamos en Cristo y en la libertad de Cristo podemos vivir? Uno, vivir en la verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas de las veces nosotros cuando vivíamos en otro tiempo, como dice el apóstol Pablo, literal, vivíamos a través de la mentira y a través de la mentira lográbamos cosas. Pero ahora que estamos en Cristo, esas cargas y ese estilo de vivir en mentira se nos es quitada y ahora vivimos en libertad. Pero por eso te digo que es un proceso, porque cuando vivimos la libertad que Dios nos ha llamado a tener en nuestras vidas, vamos a poder disfrutar el camino de nuestra vida y en el propósito de Dios, no solamente dejando atrás lo que nos atormentaba, lo que nos perseguía, pero sobre todo también esos patrones de conducta que al día de hoy tal vez nos están pasando factura. Pero vamos a establecer un fundamento claro. ¿Qué es libertad?
Y para eso quiero leerte el capítulo 5 con su versículo número 1 de Gálatas. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esto es bien interesante porque aquí la palabra de Dios nos habla de dos términos. El primer término del cual nos habla el libro de Gálatas en su capítulo 5 versículo 1 nos habla de la libertad, y el segundo término que podemos ver es esclavitud. Esto me hace un parteaguas en que cuando estábamos sin Cristo vivíamos en esclavitud, y que ahora que estamos en Cristo Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Pero la libertad no solamente se establece como un punto de partida, sino nos dice ahora, y es bien interesante, pues estad firmes en la libertad. Entonces, la libertad por sí sola se nos es otorgada en el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo y somos bautizados en las aguas. Pero la libertad debemos de cuidarla y estar firmes. ¿Por qué? Porque la libertad que se nos ha otorgado, literal, la podemos descuidar y caer nuevamente en la esclavitud de los patrones de conducta o de nuestra manera vieja, nuestra manera de vivir, nuestra antigua manera de vivir. Podemos volver a caer en eso. Por eso es bien importante lo que estamos leyendo ahorita. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué significa esto? Para poderle ir dando un fundamento cada vez más preciso. Cuando nosotros entendemos que Jesucristo vino aquí a morir por nosotros, a ser crucificado en la cruz del Calvario, y que en esa cruz Él pagó por nuestra libertad, ¿qué quiere decir eso? Que literal Dios estableció un estilo de vida para que tú y yo podamos conocer a Dios, pero sobre todo que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, antes, y la Biblia lo menciona, éramos esclavos, pero ahora que estamos en Cristo somos libres. Y cuando nosotros vemos esto y queremos comprender y entenderlo, debemos de entender a qué estábamos esclavizados. Muchas de las veces, hasta nosotros mismos, como ya lo hemos mencionado, éramos esclavos, por ejemplo, de la mentira. Éramos esclavos, por ejemplo, de la traición. Éramos esclavos muchas de las veces de la arrogancia. Y te puedo dar muchos ejemplos. Pero ahora que estoy en Cristo, ojo con lo que te voy a comentar ahorita. Cuando estamos ahora en Cristo, Dios nos ha transformado y estamos pasando por un proceso en el cual Dios nos permite ser transformados. ¿Para qué? Para dejar de vivir eso. Y aquí es donde yo quiero decirte esto. ¿Es una lucha continua? Sí, hay una lucha continua. Es algo que tenemos que empezar a vivir. Ojo con lo que te voy a decir. Antes nosotros nos movíamos para poder conquistar algo por nuestras propias fuerzas. Y cuando nosotros nos movíamos por nuestras propias fuerzas, pues sufríamos cansancio, sufríamos estrés, entre otras situaciones. Pero el término de la libertad que ahora en Cristo tenemos es que ahora Él nos va a ayudar para que en esa libertad podamos conquistar todo aquello, ojo con lo que voy a decir, todo aquello que para nosotros es difícil dejar de hacer. Por eso mismo la palabra de Dios es muy insistente cuando nos menciona que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. Y esto es bien interesante, porque en el amor vamos a ver cómo Dios nos va a ayudar en decirnos, ¿sabes qué? Antes te comportabas de esta manera, pero ahora yo te voy a abrazar para quitar todo temor de tu vida. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, yo quiero que pensemos un poquito ahorita. ¿Por qué actuábamos en nuestra vieja manera de vivir de cierta forma? ¿Por qué? Porque muchas veces teníamos temor a fracasar, teníamos temor a que no pudiéramos alcanzar una expectativa, teníamos temor, y muchas de las veces nuestra vida se movía por el temor a no conseguir o no alcanzar algo.
Pero por eso es bien importante lo que nos dice Dios en Gálatas. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué? Porque ahora en la libertad que Dios nos ha dado, ya no nos movemos en el temor, ahora nos movemos en el amor de Dios para poder alcanzar el propósito y alcanzar los objetivos que Dios tiene que tiene preparado para nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque antes nos movíamos por el temor, antes nos movíamos por el qué iban a decir de mí, antes nos movíamos por nuestras preocupaciones personales. Pero ahora nuestras preocupaciones personales no son solamente las nuestras. Ahora Dios nos ha entregado un propósito por el cual vamos a alcanzar objetivos, vamos a alcanzar metas, pero no a través del temor a fracasar, no a través del temor y si no lo logro, y si no hago esto, y si no lo hago otro, voy a caer. Sino ahora lo vamos a hacer desde el punto de vista de Dios, desde el amor, alcanzar el objetivo que Dios ha preparado para nosotros. Pero es bien importante entender esto, porque en el amor vemos que ya no estamos solos. Muchas de las veces no nos animábamos a hacer ciertas cosas porque nos sentíamos solos. O nuestro egoísmo nos motivaba a avanzar. Pero ahora nuestra motivación no es eso. Nuestra motivación es que ahora el amor de Dios está con nosotros y vamos a poder visualizar hacia dónde vamos. No con temor, sino con amor. Ahora, ¿qué es la libertad y cómo conseguimos la libertad? Cuando hablábamos hace rato que Dios no nos daba un espíritu de temor, sino de amor y dominio propio, vamos a poder entender que la libertad es un proceso en el cual nosotros tenemos que obtener como resultado el dominio propio en nuestras vidas para no hacer las cosas como antes las hacíamos. Muchas veces la gente dice, no, es que tener dominio propio es que nuestro carácter sea transformado y cambiado. Sí, pero también el dominio propio nos habla de que seamos prácticos. ¿En qué? En que en esa practicidad, en esa libertad que Dios nos ha dado, literal, podamos nosotros hacer las cosas ahora de una nueva manera, a la manera de Cristo. Vuelvo a lo mismo, antes actuábamos por el temor, por el hecho de no fracasar, pero ahora que lo tenemos todo en Cristo y Dios nos ha dado una capacidad y Dios nos ha dado una porción de fe y Dios nos ha dado poder, amor, ahora en el dominio propio vamos a poder cambiar nuestra vieja manera de hacer las cosas a una nueva. Ahora, ¿por qué estamos mencionando todo esto? Porque cuando entramos nosotros en este cambio de poder vivir en la libertad de Dios, nos vamos a enfrentar literal al pasado, al presente y al futuro. Pero ¿por qué te hablo de estas tres temporalidades? Porque en el pasado hacíamos las cosas como creíamos que eran necesarias de hacer. Pero ahora en el presente somos confrontados con la palabra de Dios, somos confrontados con la verdad de Dios para que en el futuro y en el presente inmediato y en el futuro inmediato podamos hacer las cosas ahora a la manera de Cristo. Es bien importante y es muy bonito lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque podemos entender en un patrón de conducta que ahora no nos regimos nosotros por nosotros mismos, sino ahora tenemos la ayuda. Ojo con lo que te voy a decir. El hecho de poder vivir en libertad no quiere decir que tú y yo estemos solos, sino que en esta libertad que ahora nos ha dado Cristo tenemos el acompañamiento del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dijo cuando Jesús ascendió al Padre, dice, y no los dejaré solos, sino el Padre enviará la promesa de Él, que es el Espíritu Santo. Y para poder vivir en libertad tenemos que comprender que el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora, siendo muy puntuales hacia el punto en el que quiero entrar el día de hoy. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en tu corazón, en nuestro corazón, y cuando nosotros hemos sido bautizados en ese acto físico delante de gente, en donde nosotros aceptamos y decidimos seguir a Cristo, pasan cosas maravillosas. Pero yo quiero decirte algo, muchas veces nosotros mismos, por el compromiso, por no quedar mal, hacemos esto de aceptar a Cristo en nuestro corazón y de bautizarnos como un rito. ¿Por qué?
porque esa era la vieja manera, la vieja manera de hacer las cosas. Nos sentíamos mal, íbamos, nos confesábamos y nos decían ciertos parámetros para poder sentir una tranquilidad y una paz. Nos decían, vas a tener que repetir esto 5 o 10 veces, etc. ¿Y qué es lo que quiero decirte con esto? Yo quiero que pienses en el día en el cual tú aceptaste a Cristo. Quiero que pienses en el día en el cual tú fuiste bautizado. Porque en ese momento en el cual tú aceptaste a Cristo y fuiste bautizado, empezó un proceso de libertad. Pero si en ese ínter, hasta el día de hoy, tú has visto que hay ciertos patrones que aún no se logran quebrantar, que hay ciertos patrones de conducta que no logras superar, quiero que seas consciente. Si tú aceptaste a Cristo en tu corazón y fuiste bautizado y fuiste realmente sincero con esa decisión que al día de hoy tú habías tomado, aunque tomaste. ¿Por qué? Porque si tú y yo hicimos esa declaración y ese bautizo simplemente por quedar bien con alguien, quiero decirte que el efecto espiritual no fue el que debíamos de haber tenido. ¿Por qué? Porque para poder iniciar ese proceso, nuestra decisión de seguir a Cristo tuvo que haber sido sincera. Nuestra decisión de bautizarnos debió de haber sido sincera. Por eso cuando el apóstol fue y bautizó al eunuco, y el eunuco en ese ínter estaba leyendo la palabra de Dios y no entendía las cosas, y se acerca al apóstol y le dijo, guiado por el Espíritu Santo, ¿entiendes lo que estás diciendo? El apóstol tuvo que literal explicarle al eunuco de cierta manera las cosas para que pudiera entender de qué era lo que estaba leyendo, porque estaba leyendo a los profetas. Y en los profetas el eunuco no entendía cómo es que la revelación del Cordero de Dios se iba a manifestar. Pero cuando el apóstol literal empezó a explicarle las cosas y entendió el eunuco del acto del bautizo, él le dijo al apóstol, ¿qué es lo que me impide poder ser bautizado? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Yo quiero que seamos muy específicos. Si tu conversión fue real, te felicito, pero si tu conversión a Cristo fue por literal, y gracias a Dios que nos acompañas el día de hoy, pero si tu conversión no fue más que un rito por quedar bien con alguien, quiero decirte que tal vez la semilla fue sembrada, pero hoy Dios quiere iniciar un proceso de liberación que sea sincero en tu vida. Yo quiero decirte, porque esto es simplemente una introducción, Dios nos ha llamado a ser libres de toda cadena, de toda opresión, de muchas cosas. Pero hoy Dios no quiere que tomes una decisión de iniciar este proceso de libertad simplemente por quedar bien con alguien, sino este proceso de libertad que Dios quiere iniciar contigo es para que tú tengas una relación íntima con Dios y en este proceso tú logres tomar victoria sobre todo aquello que no has podido tomar victoria, que puedas alcanzar literal el propósito de Dios día con día en amor, no en temor como antes lo hacíamos. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, pues es que tengo que hacer estas tareas. ¿Por qué? Porque pues es mi trabajo y si no me corren. Aquí Dios no nos va a correr, pero lo que vamos a obtener si no hacemos las cosas, si no obtenemos victoria, es que vamos a vivir insatisfechos. Ahora, hay algo bien bonito en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermos y hacer otras maravillas. La libertad es bien importante de que la podamos comprender. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en libertad, tenemos que entender que en esa libertad Dios nos ha dado un poder especial para poder confrontar, para poder hacer, para poder trabajar y para poder tomar victoria. Y ese poder que nos ha dado Dios, debemos de ejercerlo en la libertad. Muchas de las veces nos hemos enfrentado a situaciones en las cuales vemos que no tenemos el resultado esperado. ¿Y es por qué? Porque tal vez seguimos oprimidos
en alguna circunstancia de nuestra vida donde no hemos ejercido el poder de Dios que nos ha dado, en donde no hemos seguido la asignación que nos ha dado Dios y no hemos ejercido el poder dado, ojo con lo que voy a mencionar, porque en el principio de lo que hemos estado hablando te decía que ahora que estamos en libertad no estamos solos, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo quiere decir que Dios nos ha entregado un poder para poder conquistar y vivir en libertad. Entonces, ¿por qué te estoy mencionando esto? Porque muchas de las veces cuando nosotros hemos hablado acerca de hacer las cosas por ritual, por hacer las cosas por el hecho de quedar bien con alguien, o simplemente porque todo el mundo lo hizo, literal vamos a empezar a vivir un proceso a medias. Y ese proceso a medias, ¿cómo lo detectamos? Porque cuando viene la prueba, cuando vienen las circunstancias, no somos capaces de ejercer el poder que Dios nos ha dado. No somos capaces de ejercer la autoridad de Dios que nos ha dado. Entonces es bien importante que el día de hoy reconozcamos que sí, que Dios nos quiere y nos ha llamado a libertad. Pero lo que Dios ha establecido es que seamos sinceros en nuestro corazón para poder entender qué es la libertad. Y la libertad no es un acto de religiosidad, sino es un estilo de vida en donde tú y yo vamos a ver reflejado el poder de Dios, quebrantando aquello que nos ha paralizado. Con el poder de Dios vamos a poder avanzar al objetivo que Él nos ha marcado. Con el poder de Dios vamos a poder ver cómo aquellas cosas que nos estaban taponeando, aquellas cosas que veíamos que no avanzaban, van a venir y van a ser rotas para poder continuar con la labor que Dios nos ha dado. Y esa labor no es una labor que, vuelvo a decir, que sea impositivo, sino es una labor que nos va a traer una satisfacción tan grande a nuestras vidas que vamos a poder disfrutar nuestros días que estemos aquí en esta tierra. Así que quiero cerrar con esto el día de hoy. Es bien importante que si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, entendamos, porque literal todos vivimos en eso, entendamos que nuestro proceso de libertad es un estilo de vida en que todos los días vamos a ser acompañados por el Espíritu Santo y que a través de esa relación el Dios nos ha dado un poder para poder quebrar, para poder avanzar, para poder continuar. Pero si tú estás pasando por una situación complicada, por una situación en la cual las decisiones que hemos tomado en su momento parecían buenas decisiones, pero ahora nos han traído alguna situación complicada en nuestra vida, debemos de evaluar y decir, Señor, ¿en qué momento me pude haber separado de ti? O evaluar si realmente mi conversión a Cristo y mi bautizo fue sincero. Y si no, yo te invito a que podamos hacer esta oración cuando terminemos y que busques bautizarte nuevamente. Y sobre todo, que podamos comprender si realmente estoy interesado en tener una relación con Dios. ¿Qué es lo que define por completo que una persona viva en libertad y esté en un continuo proceso de libertad? Número uno, que la presencia de Dios esté presente en su vida. Puede ser que lo sientas, puede ser que lo veas, puede ser que no lo veas, puede ser que no lo sientes, puedes a veces sentir que Dios no te escucha. Pero el hecho de poder pasar por un proceso de libertad quiere decir que Dios siempre está contigo. Lo escuches, no lo escuches, lo veas, no lo veas. Dios siempre está contigo. Pero en tu corazón debe haber una conversión genuina a los pies de Cristo. ¿Y a qué me refiero con los pies de Cristo? A creer que Él murió por ti, que Él está sentado a la diestra del Padre, que Dios lo resucitó de entre los muertos por amor a ti. Por eso la palabra de Dios dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Cuando nosotros entendemos esto, entendemos que Dios nos ama tanto que Él vino a pagar para que nosotros ya no fuéramos esclavos, sino ahora seamos libres para los propósitos de Él. Así que quiero orar por ti en este momento y decirte lo siguiente: Dios nos ha llamado a libertad y esa libertad la tenemos que cuidar. Hemos hablado durante este tiempo de varios puntos.
Pero para hacer rápidamente un resumen es, muchas veces hemos vivido bajo el esquema de vivir bajo un ritual. ¿Por qué? Porque antes nos habían acostumbrado a vivir y hacer ciertos rituales para poder decir y calmar nuestra ansiedad, calmar nuestra vida. Pero ahora en Dios no se trata de hacer rituales. Ahora en Dios se trata de vivir y experimentar el amor de Dios. La libertad es un proceso. Y es importante entender que ese proceso lo vamos a pasar en amor y lo vamos a pasar junto con la presencia de Dios. Y el proceso de la libertad también, juntamente con la presencia de Dios, nos trae poder para poder quebrantar, para poder caminar, para poder avanzar, pero también para quitar todo aquello que nos está estorbando. Entonces, yo quiero que el día de hoy reflexionemos con la siguiente pregunta. ¿Realmente estoy viviendo en libertad? ¿O simplemente he postergado vivir en libertad? Vamos a orar. Y si tú en tu corazón dices, ¿sabes qué, Aarón? Lamentablemente cuando acepté a Cristo y cuando me bauticé simplemente lo hice por un ritual o por quedar bien con mi esposa, por quedar bien con la familia o simplemente porque en su momento lo hice y no sabía que ni lo que estaba haciendo, yo te voy a decir, repite estas palabras conmigo. Y desde tu corazón, de manera sincera, dile: Padre Celestial, en este día reconozco que mi pecado me separaba de ti, pero que tú me amaste tanto que enviaste a tu Hijo unigénito a morir por mí, y que en ese sacrificio perdonaste mis pecados, me limpiaste y me has dado vestiduras y me has llamado tu Hijo. Hoy reconozco en mi corazón que tú eres mi Señor y mi Salvador. Hoy me rindo a ti y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Te pido que ahora que estoy diciendo esto con un corazón sincero, me permitas vivir ese proceso de libertad con la compañía de tu Espíritu Santo y en amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, te invito a que si tú te bautizaste simplemente por quedar bien con alguien, vuelvas a meditar esto, te acerques con nosotros y hagamos este acto de rendición a Dios y de decirle: Señor, me voy a bautizar para que de manera física yo proclame mi amor por ti. Y en ese momento el proceso de libertad va a empezar. Te agradezco mucho tu tiempo y quiero decirte, nos vemos todos los domingos a las 10 de la mañana aquí en C Vida. Mi esposa Lucía y mis hijos les mandan un abrazo muy fuerte a todos ustedes y esperemos nos puedan acompañar el siguiente domingo. Dios los bendiga. Hasta luego.